calculadas. Muy bien, entonces ese es mi cortante último. ¿De acuerdo? Ahora debo calcular mi phi BC, ¿no? Entonces para calcular phi BC voy a utilizar aquí la norma también. A ver, ¿dónde tengo eso? Diseño por cortante. A ver aquí. Entonces aquí aquí ya se determinó cuánto valdría BU. Ahora debo determinar cuánto vale. Vamos a borrar este lado. Entonces necesito saber cuánto vale phi BC. Entonces tengo tres datos, ¿no? De acuerdo a la 11.12.2.1. ¿De acuerdo? Y ahí también establece alguna forma si es una columna T o otra. Bueno, la primera, digamos, establece lo siguiente, ¿no? Phi BC sería igual a 0.17 por 1 más 2 veces beta, que es la relación de lados, ¿no? Aquí dice beta es la relación de lado largo entre el lado corto, ¿no? Lado largo entre el lado corto, ¿no? De la sección de la columna. Ya. El siguiente, digamos, B dice BC es igual a 0.083 por alfa S por D, donde alfa S va a tener en cuenta si es una columna interior, que será 40, si es una columna perimetral, que es 30, o si es una columna en esquina, que es 20, ¿no? ¿De acuerdo? Y luego, dividido sobre B sub 0, ¿no? Que está presente en todas las, digamos, las ecuaciones, que no es más que el perímetro, digamos, o sea, B sub 0 será igual a 2 veces la longitud en X más 2 veces, o sea, B sub 0 es igual a 2 veces la longitud en X más 2 veces la longitud en Y, o sea, todo mi perímetro, ¿de acuerdo? Mi perímetro crítico, ¿de acuerdo? Mi perímetro crítico, ¿ya? Está presente en todas las ecuaciones, ¿no? Entonces, bien, bueno, ahí dice más 2 y por raíz cuadrada de F'C, otra vez multiplicado por B sub 0 y por D, ¿no? Y C finalmente es BC por 0.33 por la raíz cuadrada de F'C por B sub 0 y por D, ¿no? Entonces debemos elegir de las tres la más desfavorable, ¿de acuerdo? La más desfavorable. Pero estas unidades no son las que nosotros vamos a manejar, ¿no? Entonces ahí están, vamos a ir a la parte final. Y ese sería, digamos, ahí estamos en lo mismo. 11.12. Ya, serían estas, digamos, serían estas tres ecuaciones, 11.33, 11.34 y 11.35, ¿no? Ya. Entonces vamos a darle, a ver, entonces 11.33 me dice lo siguiente, ¿no? Unidades cristianas, dice acá, BC será igual a 0.53 por 1 más 2 veces beta multiplicado por la raíz cuadrada de F'C por B sub 0 y por D. ¿De acuerdo? 11.34 o 11-34 me dice que BC será igual a 0.27 por alfa S multiplicado por D entre B sub 0. B sub 0 más 2, todo esto afectado por la raíz cuadrada de F'C por B sub 0 y por D. Y la 11.35 me dice que BC será igual a 1.06 la raíz cuadrada de F'C multiplicado por B sub 0 y por D. Entonces de las tres se debe tomar el más crítico, ¿ya? De las tres se debe tomar el más crítico. Entonces nosotros vamos a trabajar aquí, ¿de acuerdo? En estos datos, porque luego, a ver, vamos a trabajar en estos datos aquí,
¿De acuerdo? Entonces, a ver, vamos a decir lo siguiente, a ver. Entonces, 11.33 BC será igual a 0.53 multiplicado por 1 más 2, relación de lados, ¿no? A ver, beta, ¿qué dijo? ¿Lado qué? Lado largo entre lado corto, ¿no? Entonces será aquí 40 sobre 30. ¿Cuánto me da eso? 40 entre 30, ¿cuánto me da? 1.33. Muy bien. Listo, ahí digamos que tengo un factor de escala, ¿de acuerdo? Ahora el siguiente. Entonces, 11.34 BC 0.27. ¿Cuánto me corresponde mi alfa S? ¿40, 30 o 20? Interior, ¿no? 40, ¿cierto? Interior es 40, ¿ya? Entonces, 40 por D. ¿Cuánto vale D? 40. Vamos aquí a ponerle un... Entonces, alfa S por D, por B sub 0, ¿no? ¿Cuánto vale B sub 0? A ver, aquí me dan el dato. Sería 140 más 160, ¿no? 200, ¿no? 140 más 100, 300, ¿no? Aquí todo está en centímetros, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Todo está en centímetros, le vamos a dejar aquí 300. Más 2 veces, ¿no? Listo. Ahí tengo mi otro factor de escala, ¿no? Aquí, bueno, lo que continúa, ¿no? ¿Ya? Y luego la 1135 BC dice que es igual a 1.06 y por todo lo que resta, ¿no? Entonces, a ver, me van a decir cuál es el dato más desfavorable. 1.06, por aquí me saldrá 1.20, tal vez acá 1.01, ¿cuál será? A ver, pues tengo que tomar el más desfavorable. ¿De acuerdo? El más desfavorable. A ver, ¿me ayudan por favor? 1 punto. La primera es 1.326. 33, ¿no? Listo. Entonces, ¿con cuál me quedo? Con este, ¿cierto? El más desfavorable. ¿Ya? Muy bien, entonces sí voy a calcular, digamos, phi BC, ¿no? Por aquí vamos a dividir un poco la pizarra, no tenemos mucho espacio. Entonces, BC sería igual a 1.06, ¿de acuerdo? 1.06 multiplicado por la raíz cuadrada de F'C, 210 por B sub 0, ¿no? B sub 0 que ya dijimos que es 300 por D, por 40. Todo esto sobre, bueno, aquí vamos a afectarle ya por phi, ¿de acuerdo? Phi es 0.85, ¿de acuerdo? Este dato de aquí es phi, ¿de acuerdo? Y todo esto dividido sobre 1000 para toneladas. Me van a decir cuánto será el dato. 156.7. toneladas. Muy bien, entonces aquí vamos a calcular el ratio, ¿no? Así como hace el programa, ¿no? Porque el programa lo que hace es calcular un ratio. Entonces voy a dividir el cortante actuante, o sea, el cortante último sobre phi BC tiene que ser menor o igual que la unidad, ¿no? Entonces, mi cortante último, 71.12 toneladas sobre 156.70, ¿no? ¿Cuánto me daría esto? Menor que 1. 0.45, ¿no? Y es menor que 1, ¿no? Entonces, estamos ok, ¿no? Bien, entonces ese sería el diseño por cortante, ¿no? Y eso se tendría que hacer, digamos que 6 cuando ya conecta las vigas, o cuando se une las vigas de cimentación con las zapatas, ya no se puede hacer ese cálculo, entonces tenemos que hacer manual, ¿no? Tenemos que ahí preparar una hojita, ¿no?
Tenemos que preparar una hojita para poder hacer el cálculo, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a solamente a mostrar una pauta nada más, ¿ya? Ustedes ahora van a revisar el funcionamiento de una zapata lateral, ¿ya? Ya, de la esquina superior, ¿ya? Entonces ustedes van a revisar. Aquí vamos a borrar esto. Ya, ustedes saben, por favor, ahí hacen sus cálculos, ¿ya? Para la zapata que está en la esquina superior izquierda, ¿ya? Entonces, la columna de la esquina superior izquierda está ubicada en esta dirección. Esto sería 45, me parece que es 45 centímetros, no recuerdo, 40. Pero revísenlo por favor ustedes ahí. Ya, entonces su perímetro crítico sería aquí. Entonces igual aquí de medios, su alfa será igual 30, vamos a ver, 20 en esquinas. Su valor beta será igual también a 1,33. Entonces hay que revisar el funcionamiento, ¿de acuerdo? Entonces revisar funcionamiento. Ya, para que no se olvide. A ver, entonces, a ver, ustedes por favor, la esquina superior izquierda. Ya, revisen por favor el funcionamiento. Como dicen, cuando llegamos a la verdad, ¿quién contra nosotros? Eso siempre me pasa a mí, ¿no? Cuando yo presento un proyecto, por ejemplo, a veces, bueno, en algunas ocasiones me dicen que sustente, ¿no? Entonces, si ustedes pueden sustentar lo que están haciendo, ¿quién contra ustedes? ¿No? Ya. Ahora deberíamos hacer el diseño por flexión, ¿no? Entonces, lo que deberíamos entender para empezar es ¿cuándo voy a disponer de una zapata, digamos, con doble malla y con una zapata con una sola malla, ¿no? Siempre tengo ese problema porque una zapata con dos mallas me genera un gasto mayor, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces yo con una zapata, digamos, de dos mallas, o una zapata de doble malla, tal vez puedo cubrir 4 zapatas en lugar de 2, ¿no? Por decir, por el acero, ¿no? Entonces, ahí hay un tema ahí ya que básicamente es constructivo. Ya, ahí vamos a borrar acá. ¿Se puede borrar, cierto? ¿Ya? Muy bien. Entonces, debemos entender, para empezar, qué es lo que pasa cuando tenemos una zapata, por ejemplo, aislada, ¿no? Entonces, cuando hay una zapata aislada, ¿no? Nosotros para el análisis manual, cuando nosotros hacíamos nuestros ejercicios ahí en la universidad, digamos, el análisis, entonces asumíamos, ¿no? Por ejemplo, de que, bueno, una zapata está sometida, digamos, a una carga axial, momentos, carga axial, un momento. Entonces aquí tengo una determinada presión, ¿no? Esa presión debe ser debido a los esfuerzos últimos, ¿no? Por las diversas combinaciones, ¿no? 5 combinaciones tenemos, ¿no? ¿Ya? Entonces, nosotros al hacer el análisis, asumimos pues de que, digamos, un lado está empotrado y el otro lado está empotrado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, tenemos vigas en voladizo, tenemos sus respectivas presiones, prácticamente lo que está aquí arriba ya, acá lo estoy dividiendo, ¿no? Ya no nos, digamos, nos dejaría de importar, porque nosotros lo que vamos a hacer es calcular un momento, ¿no?
Entonces en planta voy a proyectar aquí la zapata, aquí está, digamos, su columna. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, digamos, aquí leer un momento, ¿no? Determinado momento que va a ser igual al producto, ¿no?, de la fuerza resultante por X medios, ¿no? Eso ya lo dijimos en otra ocasión, ¿no? El momento será igual a la fuerza resultante multiplicado por X medios, ¿no? Donde eso será como X, medido desde la cara de la columna hasta el borde de la zapata, ¿ya? Entonces este momento de aquí, este momento último, es el que nosotros vamos a tener que calcular. Entonces en SAFE hay dos formas de hacerlo. Uno es, digamos, por el método de las franjas y el otro es por el método de los elementos finitos. El método de las franjas para mí es más sencillo, ¿de acuerdo? Porque puedo personalizar la franja, digamos, del tamaño que yo crea, digamos, digamos, de una forma, un criterio adecuado, ¿no?, para mí, ¿no? ¿Ya? Entonces el diseño lo vamos a hacer, o el análisis lo vamos a hacer por el método de las franjas, ¿ya? Entonces prácticamente, ¿qué pasa aquí, no? La zapata, digamos, al deformarse, ¿ya?, al deformarse la zapata, se va a hacer, digamos, algo así exageradamente, ¿no? ¿Cierto? ¿De acuerdo? Se va a generar esa deformación, por lo tanto yo aquí tengo que disponer de un material que pueda tomar esa tensión, ¿cierto? Que pueda tomar esa tensión aquí, ¿ya? Muy bien, entonces el diseño, digamos, es igual, o sea, el cálculo del acero tiene que ser igual al momento último, ¿no?, por phi, por FY, por D menos A medios, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí en sus hojas Excel hay un método directo para el cálculo del acero, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, una zapata aislada. Ahora, una zapata combinada, ¿no?, una zapata combinada, digamos que al estar sometido a presión, ¿no? Entonces prácticamente aquí tenemos la carga, acá tenemos el momento, la carga, tenemos acá el momento. Entonces igual nosotros tendríamos aquí refuerzo, a ver, vamos aquí a desmenuzar esto, ¿ya? Entonces tendríamos acá, digamos, en la columna, ahí está la columna, ¿ya? Entonces ahora vamos a separar esto. Aquí estoy asumiendo que está empotrado, este lado, aquí también estoy asumiendo que está empotrado, aquí también, aquí está mi empotramiento, aquí también está mi empotramiento, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar? A ver, en cuestiones de momentos, ¿no? En cuestiones de momentos, graficamos aquí. En cuestión de momentos, aquí poner mi columna. Entonces aquí tendría, digamos, mi momento. Aquí tendría mi momento en este lado, ¿no?, hacia abajo, ¿no? Entonces, en cuestiones de deformada, tengo aquí mi zapata combinada, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a esto se vería por acá así, exageradamente, y esto se vería por aquí así, ¿no? Esta es mi zona infinitamente rígida, ¿no? Se vería así, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí necesitamos nosotros aquí un refuerzo que tome la tensión, ¿cierto? La tensión, y aquí también necesitamos un refuerzo que tome la tensión. Aquí también, ¿de acuerdo? Aquí le empuja el terreno hacia arriba, ¿cierto? ¿De acuerdo? Esa es su deformación de una zapata combinada.
Entonces ahí se debe disponer, digamos, de una determinada cantidad de acero, ¿no? Que está en función del momento, ¿no? Del momento último. Entonces, ya cuando nosotros tenemos una zapata, digamos, aislada, bueno, aquí digamos que este refuerzo está trabajando aquí, no, este refuerzo que se dispone no está trabajando ahí, no está en la otra dirección, ¿cierto? Aquí, ¿no? Este refuerzo de aquí, que aquí hace la vez de temperatura nada más, ¿no? Temperatura. Tendríamos aquí otro momento, TLE, ¿no? Y ese acero ya sería, digamos, producto de ese momento, ¿no? Aquí, ¿no? Bien, entonces cuando nosotros ya tenemos una zapata combinada, tenemos que disponer del refuerzo en las dos direcciones. Entonces aquí tenemos nuestro ancho estándar. Bueno, aquí digamos que este es un gancho que normalmente tiene 10 centímetros, ¿no? 10 centímetros. Tenemos aquí el acero. Aquí tenemos nuestro refuerzo. Básicamente tanto en la parte superior como en la parte inferior. Necesitamos de ese refuerzo, ¿no? ¿De acuerdo? Tanto en las dos direcciones y en dos capas, ¿no? Y obviamente que una zapata combinada es más costosa, ¿no? ¿De acuerdo? Una zapata combinada es más costosa. Entonces, en algunas ocasiones, por ejemplo, a ver, aquí tengo un modelo, me parece, a ver, déjenme ver si lo tengo. Por ejemplo, aquí yo tengo una zapata, bueno, digamos, es un terreno, es una vivienda de solo 3 pisos, pero que parece una tripa, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, acá, ¿cuál es el asunto, no? El asunto acá es que aquí yo pude haber combinado las zapatas, ¿no? Aquí tengo una distancia de como 15, ¿no? Bueno, especialmente en las viviendas, por ejemplo, si yo combino las zapatas, ¿cuántas parrillas voy a tener? 4. Y si no las combino, ¿cuántas voy a tener? Solo 2, ¿cierto? Y lo que me resta lo puedo disponer para digamos, las zapatas que me faltan, ¿no? Entonces hay un tema de economía, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿y cómo se hace esto en obra? Ya, pues tengo que ver la forma de cómo dividir ahí, le voy a poner un tecnopor, le pongo un ladrillo de techo, ¿no? Lo encofro, la idea es que no lo voy a unir, ¿no? Entonces de esa manera yo aquí, digamos que estoy optimizando, ¿no? 15, claro, o sea, en la excavación es todo, ¿no? En la excavación es todo, ¿no? Pero ya, digamos, en el encofrado, ya yo veo la forma como lo hago, ¿no? Pero la idea es que estoy optimizando, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, eso, como les digo, son criterios, ¿no? Tal vez otro ingeniero me diga, no, bueno, yo lo uno, ¿no? Ya, ¿no? Entonces, bueno, eso ya, digamos, como es 3 pisos, ¿no? Como es 3 pisos, ¿ya? Ahora, otra cosa que también es interesante también, por ejemplo, no siempre, o sea, ¿cuál es el concepto de una zapata combinada? Que recibe más de 2 columnas, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tenemos una zapata que digamos, a ver, vamos por acá. Todo está en cuestión de poder entenderlo así nomás, a ver, de forma muy sencilla. Por acá, vamos a borrar esto. Ya, entonces ahora a ver qué pasa. De acuerdo, si yo tengo, digamos, un bloque aquí, ¿ve? De acuerdo, un bloque. De acuerdo, ahí tengo un bloque, digamos, y acá tengo, a ver, vamos a dibujarlo en elevación, ¿ya? Tengo un bloque, digamos, aquí de doble altura. Y aquí tengo un bloque de altura normal, digamos aquí bloque 1, bloque 2, ¿no? Esto es en planta. Esto es en planta, ¿no? Entonces aquí está X y Y, ¿no? Listo. Entonces luego tengo mi siguiente bloque que va por aquí, ¿no? Mi bloque 2. ¿De acuerdo? Mi bloque 1 y mi bloque 2. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Digamos, por cuestiones del destino, acá tengo
una columna justo aquí, una columna aquí y una columna aquí. Aquí tengo una columna y una columna. ¿Cuánto me divide acá? Me divide una junta más. ¿Cuánto era la junta mínima? 3 centímetros, ¿no? No, 3 centímetros, muy bien, perfecto. Entonces yo voy a hacer un zoom a lo que pasa por acá. Ojo, esto no es cimentación, ¿eh? Simplemente es un esquema digamos, del área de construcción. No es, digamos, no son zapatas, ¿no? Entonces ahora si hablamos ya, digamos, de una estructuración o un dimensionamiento de zapatas, vamos a proyectar aquí el área, seguimos proyectando el área, vamos a por aquí a pensar de que continúa por acá es una L, ¿no? Entonces yo les dije pues, a ver, que por aquí, por acá hay una columna, por aquí hay otra columna y por acá hay otra columna, ¿no? Acá hay otra columna, otra columna, otra columna, listo. Entonces, obviamente cuando yo voy a dimensionar, se van a unir, ¿cierto? Miren, se van a unir, ¿ven? ¿De acuerdo? Se van a unir. Y entonces usted dirá zapata combinada, 2 mallas, ¿no? Doble parrilla, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, estamino una zapata por acá, ¿ve? Entonces aquí la voy a graficar. Entonces por aquí tengo mi columna, digamos que estuvo en esta dirección. Y por aquí tengo mi otra columna que estuvo en otra dirección. ¿Cuánto es lo que le separa como junta? 3 centímetros. Yo les pregunto, ¿se va a desarrollar esto? No, ¿verdad? Entonces no es cierto de que una zapata combinada tiene que llevar 2 mallas siempre y cuando tenga más de 2 columnas, ¿no? Tiene que ver mucho, digamos, la luz entre los elementos, ¿no? Porque eso me genera, ¿de acuerdo? Eso me genera, por ejemplo aquí, digamos que yo acá tengo un momento, ¿no? Un momento flector. Eso es lo que me va a ocasionar, digamos, que la zapata adicionalmente al terreno me va también a empujar, digamos, hacia arriba, digamos, esta parte de esta fibra, ¿no? ¿De acuerdo? Esta fibra que va a estar en la parte superior, ¿ya? Y bueno, aquí también, aquí se genera un momento positivo, aquí se genera un momento negativo, ¿no? ¿De acuerdo? Se genera un momento positivo, digamos, aquí arriba, un momento positivo y este es un momento negativo, ¿no? Es como una viga, ¿no? Cuando la jalamos, ¿no? ¿Cierto? Los extremos se van a tender a traccionar la parte superior, ¿no? De una viga, ¿no? ¿Cierto? Y la parte inferior únicamente es atracción, ¿no? Entonces algo similar, solo que la giraríamos, ¿no? Realmente, aquí les hubiera dicho, no, bueno, para mí es una zapata combinada como si tuviera esto, ¿no? Ya lo di vuelta, ¿no? Entonces si genero mi diagrama de momentos, entonces aquí voy a tener algo así, ¿no? ¿Cierto? Y cierre cero, ¿no? Entonces aquí vienen mis momentos, ¿no? ¿Cierto? ¿De acuerdo? Pero aquí no se va a dar, porque hay una luz corta, ¿no? Entonces ahí voy a disponer de una zapata con solamente acero en la parte inferior, ¿de acuerdo? Entonces por eso hay que entender un poco bien esos conceptos, ¿no? Para cuando vamos a reforzar una zapata, ¿no? Muy bien, entonces ahora viene un tema también un tema de cuantías, ¿no? A ver, vamos por aquí a borrar la parte superior. Ya. Entonces, ahora, ¿cuánto es la cuantía mínima para una zapata? Rho. Es como si fuera la norma dice es como si fuera una losa maciza. O sea, 0.0018, ¿no? Ya lo vamos a ver luego en el diseño del otro. Tenemos otra edificación, lo que vamos a desarrollar también toda la cimentación y las losas. ¿De acuerdo? Esa es mi cuantía mínima. ¿De acuerdo? Pero esa cuantía mínima me da hasta edificios de 5 pisos. Hasta edificaciones de 5 pisos, ¿no? Entonces, hay un tema por ahí que no se maneja, digamos, se maneja de esta manera, ¿no? Por ejemplo, esto dice que es por un tema de temperatura, ¿no? A ver, por ejemplo, nosotros cuando tenemos una losa aligerada y supongamos que este sea el último piso, ¿ya? Entonces, digamos que aquí todo el tiempo va a estar sometido a carga de temperatura, ¿no? O sea, se va a contraer, se va a expandir, todo, ¿no? Pero ¿qué pasa si le ponemos otro piso? ¿Va a estar sometido a lo mismo? Ya no, ¿cierto? Entonces, si apelamos a ese sentido común, ¿ya? Si nosotros apelamos a eso, por ejemplo, nuestras zapatas, digamos que están bajo un nivel, por acá está el astro rey. ¿Ya? Entonces nosotros aquí podemos darnos, digamos, un cierto margen de decir lo siguiente, ¿no? Si digamos que la cuantía es menor
que es 0.0018, ¿qué se puede hacer? ¿Ya? Entonces, si pasa esto, entonces nosotros podemos tomar aquí como una cuantía, va a ser igual a 1/3 de la cuantía calculada más la cuantía calculada. ¿Ya? Entonces vamos a calcular este dato. ¿Ya? Siempre y cuando pase esto, ¿ya? Siempre y cuando pase esto. Nosotros tenemos que calcular esto. Si esta cuantía ρ es menor que esto, entonces nosotros podemos tomar este criterio de aquí. ¿De acuerdo? O sea, 1/3 de la cuantía calculada más la cuantía calculada, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esos dos aspectos, ¿ya? Entonces, aquí, vamos a pasar al limpio. A una edificación de un piso, a una edificación de 2 pisos. Vamos aquí a calcular. A ver, usted me dirá, pero mucho acero le voy a poner a esa zapata, ¿no? Miren, vamos a pensar, por ejemplo, la norma me dice, miren, la norma, a ver, vamos por acá, la longitud de desarrollo a compresión. ¿Ya? Por ejemplo, yo sé que si es una barra de media, a ver, vamos a hacerlo así, a ver. Vamos a pensar aquí en una columna, ¿de acuerdo? En una columna que, a ver, una edificación de 2 pisos, ¿ya? Una edificación de 2 pisos. ¿Ya? Una edificación de 2 pisos. Columna de 25 centímetros por 25 centímetros. ¿De acuerdo? ¿Cuántas barras van? 4 de 5 octavos o 6 de media, ¿cierto? Entonces voy a pensar, de acuerdo, de que le voy a colocar, a ver, bueno, mi cliente dice, yo quiero mi barra de 5 octavos, ¿no? Entonces ya, 4 phi de 5 octavos. Entonces, ¿cuánto será h sub z? ¿Cuánto? 50 centímetros, ¿cierto? ¿De acuerdo? Como mínimo. ¿Ya? Entonces esa será mi h sub z. Muy bien, entonces ahora vamos a calcular el acero mínimo, ¿de acuerdo? Para esa zapata, para esa edificación de 2 niveles. ¿Ya? Entonces, vamos a decir aquí lo siguiente. A ver, entonces mi cuantía ρ es igual a 0.0018. Entonces, voy a calcular aquí mi acero, ¿de acuerdo? Lo voy a evaluar siempre. A ver, voy a calcular este acero de aquí, ¿no? Voy a calcular esta separación, ¿de acuerdo? ¿Cuánto es lo que voy a evaluar aquí? Son 100 centímetros. Y esto es h sub z, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esto son mis 100 centímetros y este es mi h sub z. Estoy calculando el acero para la fricción digamos en esta dirección cuando el momento gira así, ¿no? Alrededor de este eje, ¿no? ¿De acuerdo? Está girando así, así como esto, ¿no? Bueno, gira alrededor de este eje, ¿no? ¿De acuerdo? Estoy pensando en eso, en ese momento de aquí, ¿ves? ¿Ya? Que gira alrededor de ese eje de ahí. ¿Ya? Pero que ni siquiera en este momento estoy tomando momentos, porque para mí es, a ver, si me apoyo en la norma, esa es mi cuantía mínima, ni siquiera necesito calcular momentos, ¿no? ¿Ya? Esa es mi cuantía mínima, 0.0018. ¿Ya? Entonces, voy a calcular. Entonces mi acero será igual a ρ por la base y por D. Ese será el cálculo del acero, ¿ya? Entonces el acero será igual a 0.0018 por 100 y por, ¿cuánto es D? 40, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cuánto sería mi acero aquí entonces? Acero mínimo. ¿Cuánto sería? A ver, ayúdenme por favor. 7.2. 7.2 centímetros cuadrados por cada metro, ¿no? Muy bien, entonces vamos a calcular aquí la separación, por ejemplo con phi de 5 octavos, y vamos a calcular aquí la separación con phi de media. ¿Ya? Entonces, a ver, entonces sería aquí 1.98 centímetros cuadrados sobre 7.20 centímetros cuadrados por cada
metro. Ahí voy a tener una separación. 25. ¿Cuánto sale? 25. 0.275 metros. 1.27 centímetros cuadrados sobre 7.2 centímetros cuadrados por cada metro. ¿Y cuánto sería eso? 0.176. 0.176 metros. Ya, entonces, a ver, eso sería acero mínimo, ¿cierto? De acuerdo, acero mínimo. Ya, entonces, por ejemplo, la primera opción, ¿a cuánto lo dejaríamos? A 0.25, ¿no? La segunda, 0.15, ¿no? Pero si nosotros aplicamos esta, digamos, la segunda opción, ¿de acuerdo? Yo voy a poder calcular acero de media posiblemente a cada 25. Entonces la idea es la siguiente, ¿no? Que yo calcule un acero, o sea, mi idea, digamos, mi fundamento es el siguiente, o sea, mi fundamento es el siguiente, ¿ya? Digamos, este de acá es un cálculo, ¿ya? Es un cálculo, ya, cuantía mínima, ¿de acuerdo? Ahora, mi otro fundamento es en función del momento. En función del momento, ¿qué cantidad de acero necesito? ¿Ya? Entonces, digamos que, a ver aquí, el acero vendría a ser igual al momento último por phi, por Fy, por D menos A medios. Ya, listo. Así calculo mi acero. ¿Y mi cuantía qué será igual? Ojo, que acá estoy trabajando todo en 100 centímetros y aquí en 40 centímetros, ¿no? Esta es mi superficie, ¿no? Digamos, donde yo estoy trabajando o disponiendo mi refuerzo. Entonces, ρ será igual, digamos, al acero que voy a calcular sobre 100 por 40. Esto es igual a mi cuantía ρ. Entonces, este de aquí vendría a ser, digamos, ρ calculado. Y ese ρ es el que yo debo comparar con ¿qué? Este ρ calculado lo debo comparar con este ρ mínimo. ¿De acuerdo? Eso es lo que, a ver, o sea, esto es lo que yo necesitaría en función del momento. ¿De acuerdo? Este ρ. ¿De acuerdo? En función del momento es lo que necesitaría, ¿no? Entonces, nosotros aquí en la hoja Excel, a ver, vamos a mostrar la hoja Excel. Digamos que es un criterio que tengo, ¿no? Lo comparto. Luego solamente les quiero adelantar esto porque vamos a tener que hacer las franjas. Todavía no leemos las fuerzas de las zapatas, ¿de acuerdo? Todavía no estamos leyendo las fuerzas, solo les estoy adelantando, ¿no? Por ejemplo aquí, ¿no? Esta es la altura de la zapata, este sería D. Por ejemplo, para analizar, por ejemplo, en la dirección X, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a pensar en esto, esta es mi zapata. Entonces yo soy el sismo que vengo en una dirección X. Entonces, ¿qué necesito? Necesito este peralte, ¿cierto? Esto sería toda mi base y mi D efectivo, mi D sería esto, ¿cierto? Como si fuera una viga, ¿no? Vengo en mi momento, hago girar, ¿no? Entonces, lo normal que sería la longitud de Y de la zapata, ¿cierto? En ese instante, ¿no? Del momento, ¿no? ¿Cierto? Sería mi longitud en Y. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahí está. Por eso es que ahí estoy colocando, a ver, por ejemplo esta zapata, aquí estoy colocando la longitud en Y y estoy trabajando con el momento alrededor del eje X, ¿cierto? A ver. Bueno, es el momento que va en esta dirección, ¿de acuerdo? O sea, el momento producto del sismo en X, ¿no? ¿De acuerdo? El momento producto del sismo en X, ¿ya? Entonces, miren qué está pasando aquí. A ver, vamos por aquí a revisar. Ya. Entonces, miren, aquí es este dato, miren. A ver, miren, el acero que he calculado, ¿cuánto es? Es de 16.06, ¿de acuerdo? Con esa intensidad de momento, ¿de acuerdo? Con ese momento. Y con esa sección de la zapata, ¿no? Con un ancho de 3 metros, con una base de 3 metros
20, ¿no? Y un peralte de 50 aquí, ¿no? ¿Cierto? El peralte efectivo, porque con eso calculamos el momento. ¿De acuerdo? 50. Entonces, miren, con el momento, a ver, vamos a poner acá los, digamos, no recuerdo, pero trataba de unir algo, ¿no? Pero bien acá, los que están unidos son el momento y las secciones geométricas, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo al momento, a ver, vamos a ponerlo aquí así, a ver. A ver, entonces, ¿cuánto es mi sección aquí? 320. ¿Aquí cuánto es mi peralte efectivo? 50, muy bien. Entonces, es como si tuviera concentrado aquí todo el acero, ¿cierto? Entonces, este sería mi, digamos, bueno, ya sé que es T, ¿no? Y luego aquí viene mi momento. ¿Cuánto es el momento? De 30 toneladas por metro. ¿De acuerdo? Mi sección. Ya. Entonces, miren, el acero que yo necesito son de 16 centímetros cuadrados. ¿Sí? ¿De acuerdo? Aquí. A ver, ¿cuánto es lo que necesito aquí? 16. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora sí, esa es mi cuantía calculada. 0.01. Entonces, ¿es menor de lo mínimo o no es menor de lo mínimo? ¿Sí? ¿Cierto? Es mucho menor de lo mínimo. Entonces, aquí viene ya un dilema. Aquí. A ver, aquí viene el dilema. Esta es mi cuantía calculada. Entonces, ¿qué hago? O le doy la mínima o aplico el criterio que me enseñaron en el diplomado de diseño estructural computarizado. ¿Qué es lo que quieren ustedes? ¿Optimizar o no? Entonces, ojo, miren, o sea, prácticamente le estoy dando lo que se necesita por el momento y un poco más, ¿no? O sea, realmente si nosotros aquí, a ver, hacemos números, ¿a cuánto sería igual a esto? ¿Cuánto será igual a esto? Si sacamos todo como un dato, a ver. Rho será igual, a ver, un tercio, 1.33, ¿no? ¿Cierto? O sea, estamos dándole el 23% más, ¿no? O sea, de lo que necesitaría realmente, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, miren, aquí es, digamos, aquí incluso me parece que está con fórmula, ¿no? Sí, exactamente. Vamos a aquí con la lupa. Lo primero dije, tengo que craquear mi Excel. Yo les doy las pautas, ustedes son los actores. Y de esa manera se puede optimizar bastante. Y entonces sí va esto, ¿no? Miren. En resumen, ahí le estoy dando más, ¿no? Cierto de lo requerido, ¿no? A ver, quiero que se termine de entender este criterio, ¿no? A ver, en términos sencillos, ¿no? Cuando mi cuantía es menor que la cuantía mínima, a mi cuantía calculada lo multiplico por 1.33, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, eso me va a ayudar de alguna manera a optimizar, particularmente en edificaciones de 4, de 3, de 2 y hasta de un piso, ¿no? Porque si usted, por ejemplo, le va a colocar a una zapata, digamos, de un piso, le va a colocar media cada 17,6, va a estar o a 15, ¿no? Va a estar muy pegado, ¿no? Le puede dar a cada 25. Ahora ya viene ahí otro tema, ¿no? O sea, esto de aquí ya tiene que ver con el, digamos, en planta, ya tiene que ver en planta, o sea, llega, digamos, el acero de la columna, su ancho estándar, tiene que apoyarse en una barra, ¿no? Y si usted, por ejemplo, le da un espaciamiento, porque, ojo, el espaciamiento es 45 o 3 veces el espesor del elemento. Entonces usted en algunas ocasiones le puede dar, por ejemplo, ahí me da algunos hasta 1 metro, ¿eh? Pero no le voy a dar a 1 metro, ¿sí o no? Porque si le doy acá a 1 metro, ¿en dónde va a apoyarse la barra, ¿cierto? Entonces tiene que ver mucho también ese aspecto, ¿no? Entonces hay que verlo así. Entonces voy a reiniciar mi PC porque está mayor al momento admisible, digamos, en concreto simple. Entonces tenemos que disponer de refuerzo, ¿no? Y nuestra zapata, ¿de cuánto sería? Así sea una zapata de un concreto de 175 kilogramos centímetro cuadrado, vamos a tener una zapata de una altura quizás de 80, ¿no? Y si calculamos 80 con la cuantía mínima, ¿cuánto nos va a salir?
¿no? Si calculan ustedes ahí como un espesor de 80 le va a salir 3/4, ¿no? Pero si ustedes lo ven ya desde el lado de las fuerzas actuantes y la cuantía calculada, pueden disponer refuerzo de 1/4, ¿no? En las zapatas de los muros, digamos, de las edificaciones de albañilería confinada, ¿no? Es por eso es que es importante manejar este concepto, ¿ya? Normalmente en las edificaciones de albañilería confinada puede ir parrilla en las dos, digamos, en las dos capas, pero va con acero de 1/4, ¿no? De concepto. Por ejemplo, dicen que en las edificaciones de albañilería confinada no debe ir vigas de cimentación. Pero, ¿qué tiene que ver eso con la... O sea, si una zapata está, digamos, al borde y es inestable, yo debo conseguir de que la presión sea trapezoidal, ¿no? Por lo tanto, tengo que colocar una viga, ¿cierto? Para que la presión se mejore, ¿no? Porque si tengo digamos, mis zapatas a los costados y no están conectadas por una viga, ¿no? Va a trabajar simplemente este lado, ¿no? Se va a comprimir y todo este lado va a estar de adorno, ¿no? ¿Cierto? O sea, toda esta superficie va a estar de adorno, ¿no? Entonces para eso se conecta con una viga de cimentación, ¿no? Entonces he escuchado por ahí, pues, ¿no? De que una vivienda de albañilería confinada no debe ir viga de cimentación, lo cual no debe ser, ¿no? Igual, por ejemplo, otro concepto que indica, ¿no? Que en una vivienda de albañilería confinada solamente debe ir cimientos corridos. Tampoco es cierto, ¿no? Porque las fundaciones están en función de los momentos y los esfuerzos, ¿no? Si tengo una edificación de 5 pisos, o no necesariamente, ¿no? Si tengo una edificación de 3 niveles y mi capacidad portante es de 0.8, o sea, voy de platea, ¿no? Entonces, ¿dónde queda tu zapata o tu cimiento corrido, ¿no? O sea, no queda... O sea, en Lima, por ejemplo, sí, ¿no? Porque la capacidad portante en Lima, o sea, hablamos de 2 kilogramos, 3 kilogramos, entonces ahí sí, ¿no? Hasta edificaciones de 13 pisos tienen zapatas aisladas, ¿no? Por eso, o sea, tiene que ver mucho eso, tiene que ver mucho la capacidad portante, que al fin, digamos, nos genera secciones, y mientras más largos sean nuestros volados, vamos a tener mayores momentos, ¿de acuerdo? ¿Cierto? Mientras más largo sea mi volado, voy a tener mayor momento, ¿no? Hay también un concepto de que le pongo zapatos o no le pongo zapatos digamos, a la columna del cerco, pero siempre tiene que ver mucho el momento, ¿no? Como les digo, el concreto simple tiene un esfuerzo límite, ¿no? Porque en algunos casos, por ejemplo, se asientan, ¿no? O algunos cercos se asientan, se voltean, pero eso es más que producto de, digamos, de un mal estudio de suelos o una mala, digamos, una mala proyección, ¿no? Porque significa de que si yo tengo una capacidad portante muy baja, entonces yo debo colocar un falso cimiento antes de colocar el cerco, ¿no? Entonces ahí también tiene que ver mucho siempre el momento, ¿no? No necesariamente va una zapata en un cerco, ¿no? No necesariamente. Tiene que ver mucho con... Yo siempre lo evalúo desde el momento, ¿no? Actuante, ¿no? Y lo que me pueda soportar el concreto simple, ¿no? Más allá de, digamos, más allá de otro tipo de falla que pueda haber, ¿no? Entonces, a ver, ahora también vamos a... Ya, entonces ahora vamos aquí a... Antes de digamos, de pensar en un modelado de franjas, porque lo que necesitamos en este momento nosotros son los momentos, ¿de acuerdo? Son los momentos, por las diversas combinaciones, ¿no? ¿Cuál es mi momento máximo? Ya. Entonces, a ver, aquí, ¿qué va a pasar? Supuestamente en estos nudos, que están aquí, aquí tengo, digamos, mi placa, nosotros como doctores ahora, con sentido común, ¿no? Ya. Entonces, ¿dónde estarán las zonas críticas? Por aquí, por aquí, por aquí, tal vez por aquí, por aquí,
por aquí, por aquí y por aquí. Bueno, digamos que aquí ya es otro, aquí sí se trabaja como un, bueno, como unas, incluso también algunos cuando son zapatos muy grandes, las dividen en franjas aquí también, franjas de columna y franjas bueno, franjas centrales, franjas de columna, ¿no? Franjas de columna, franjas centrales. Bueno, pero en este caso, el concepto es el siguiente, ¿ya? El concepto es el siguiente, el concepto es que yo deseo saber los momentos, ¿ya? Entonces, a ver, posiblemente aquí no tenga mucho momento, entonces, por ejemplo, aquí puede ser de que yo tenga un acero más tupido, ¿no? Por ejemplo, 5 octavos a cada 10, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y por aquí, por ejemplo, puedo colocar media a cada 10, ¿cierto? Y aquí otra, a ver, vamos a marcar. Ya. Entonces aquí, por ejemplo, en esta dirección, estoy pensando en X, ¿ya? Analizando en X. Todavía no hacemos números, todavía solamente estamos pensando, ¿no? Entonces, posiblemente por aquí tenga quizás aquí no 5 octavos, sino tal vez 3/4. ¿Por qué razón? Porque, por los cortantes, ¿no? ¿Cierto? Una placa, por ejemplo, a ver, vamos a ver aquí. Una placa muchas veces se lleva, si colocas una placa en un sistema y está solita contra el mundo, o sea, tienes aquí un sistema, por ejemplo, ahí tienes por acá tus columnas, por acá tu columna, por aquí tu columna, por aquí también tu columna, por aquí tu columna. Y por aquí digamos que tienes tu placa. Esta placa se lleva muchas veces el 70%, se puede llevar. El 70% del cortante basal, ¿cierto? Entonces, como se lleva el 70%, es obvio que ahí, en esa zona, voy a tener un refuerzo mucho mayor, ¿no? A diferencia de los otros lados, ¿no? Este es el que tiene como 8 años en el gimnasio y este es el como que recién está yendo al gimnasio, ¿no? Entonces por aquí voy a tener una cantidad menor, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces por aquí y por acá están los más entrenados, ¿no? Por acá, ¿ves? Eso es lo que estoy asumiendo, ¿no? Al principio, ¿no? Pero voy a tener que revisar mi análisis estructural, ¿no? Bien, entonces digamos que en la dirección X, estos serían mis elementos más reforzados, ¿no? Ahora, tal vez aquí voy a tener un acero más espaciado, ¿no? O tal vez media, pero cada 10, ¿no? Este será media cada 5 octavos. Media cada, o 5 octavos a cada 10, media a cada 10, ¿no? Eso es lo que estoy exponiendo, ¿no? Esa es una de las ventajas que nos da el programa, ¿no? O sea, nos da el programa que nosotros podemos analizar la estructura como nosotros querramos, ¿no? Si nosotros queremos, hacemos una franja aquí de 1 centímetro ¿no? Y podemos averiguar qué es lo que pasa, ¿no? Esa es la ventaja de los programas, ¿no? Que podemos averiguar, ¿no? Cuáles son las zonas más desfavorables, ¿no? Cuando nosotros diseñamos manualmente, por ejemplo, un muro digamos, o una placa, por ejemplo aquí, yo estoy seguro, bueno, voy a terminar aquí para si tengo mi planito, lo voy a mostrar. Lo que le quería decir es lo siguiente aquí ahora. Bueno, aquí tenemos los aceros que están en menor espaciamiento y los que están, digamos, con una barra menor pero al mismo espaciamiento, ¿no? Es una suposición, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos aquí a ser un poco más específicos, ¿ya? Si la placa tendría un tamaño mayor, ¿ya? Tuviera un tamaño mayor, entonces, a ver, si es en la dirección X,
de estos segmentos, ¿cuáles son los que toman más cortante? Estos largos, ¿cierto? Por lo tanto, aquí se puede tomar una franja, miren, así ven. Y en la dirección X, por ejemplo, aquí puede ser, supongo, 3/4 a cada 10, ¿no? Y aquí, media a cada 10, o 5/8 a cada 10, ¿no? Prácticamente es el doble, ¿no? O sea, de esta zona, que pensar en que fuera 3/4, y esta zona, pensar en que es, por ejemplo, de 5/8, ¿no? O media, ¿no? Es decir, el refuerzo en esta dirección. ¿Por qué? Porque ahí no tengo, pues, no tengo un refuerzo considerable, ¿no? Y aquí sí, no, porque tengo bastante, aquí tengo bastante momento, aquí sí tengo bastante. ¿Ya? Entonces, ya, lo que tendríamos que hacer nosotros en resumen es generar franjas, por ejemplo, normalmente yo genero franjas de 1 metro, así 1 metro, y luego lo evalúo. Y por cada metro voy a realizar el diseño, por cada metro. En el caso de zapatas aisladas, sí tomo, por ejemplo, sus dimensiones, ¿no?